El ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, dijo en un seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción que la recuperación económica sigue débil y además criticó al actual jefe de las finanzas públicas, Nicolás Eizaguirre, respecto a su diagnóstico sobre la actividad. Lo dejamos a continuación con parte de su presentación en Valor Futuro TV. Bueno, quiero partir por discutir algo la situación de la economía mundial y verdaderamente creo que las novedades de la economía mundial son positivas. No son extraordinarias, pero sí son positivas. El mundo se ha acelerado ligeramente respecto de lo que teníamos en el año 2016, como ustedes pueden ver aquí. Pasar un crecimiento del orden de 3,2 a 3,6, 3,7 proyectado. Es cierto que en el tercer trimestre de este año el mundo está con una ligera desaceleración que tiene que ver con dos temas fundamentalmente, con las restricciones crediticias de China y el aumento de los precios de algunos energéticos. Pero este es un escenario que probablemente se vaya a disipar y vamos a tener un año 2018 que va a andar más o menos similar al 2017, con un cambio en composición, algo mejor en economías emergentes y un poco menos dinámico en economías desarrolladas. Ahora, si a uno le preocupa algo, yo quiero decir que me preocupa en la economía mundial. Tengo una preocupación que es mayor que la restricción crediticia china o que el aumento de los precios energéticos, y es esta. Los riesgos geopolíticos, tenemos ¿cómo decirlo así? Yo sé que hay bastante prensa acá, pero sí lo voy a decir. Sí, lo dije. Y tenemos un loquillo en Corea del Norte. Entonces, es una persona que es un dictador que acaba de hacer una nueva prueba de un misil balístico y dice hoy día que tiene la capacidad de llegar a Estados Unidos. Entonces se ha producido una escalada retórica entre Estados Unidos y Corea del Norte con provocaciones directas, y yo creo que este es el principal riesgo que enfrenta la economía mundial. En este momento no es tanto económico como es geopolítico, es lo que puede ocurrir, porque uno siempre piensa que al final la racionalidad se impone, excepto en una suerte de póker donde uno no sabe si están blufeando o no. Y la escalada en algún momento puede conducir a algo un poco peor, ¿no es cierto? Yo no quiero pensar lo que ocurriría si es que efectivamente los misiles se acercan a la isla de Guam, ¿no es cierto? Donde sí pueden llegar, que ya pasa a ser una provocación directa, abierta, no solamente con lo que ha ocurrido con Japón, sino que pasa a ser una provocación directa y abierta a Estados Unidos. La realidad externa, inflación baja, tasas negativas y una política monetaria que está cambiando en Estados Unidos, Europa y Japón. Quiero partir por inflación. Tenemos una inflación contenida, pero que había ido al aumento, y esto tenía que ver con la recuperación de los precios de los energéticos y de algunos commodities, particularmente de commodities agrícolas. Había empujado la inflación al alza. Ahora, yo les quiero hacer ver que aquí están todas las inflaciones en este momento de los países desarrollados. Estados Unidos, zona del euro y Japón están dentro del rango del 2%, que más o menos es el rango al cual como tope apuntan las políticas monetarias, objetivos inflacionarios en las economías desarrolladas. Si ustedes se fijan, Estados Unidos tiene la inflación medida más alta, luego viene Europa y luego viene Japón, donde yo creo que esto es bien peligroso, esta caída de la inflación en Japón a 0,2%, estamos hablando de 0,2 en 12 meses, son inflaciones todas medidas en 12 meses, el síndrome, el fantasma de la deflación es una cosa muy complicada, y una economía en deflación puede caer en recesión, y eso es algo muy complicado. Entonces, yo hago ver este tema de la inflación japonesa, el resto en Europa y en Estados Unidos está la situación cercanas al rango meta que se han planteado estas economías, como hemos visto. Bueno, y en este escenario tenemos a China. ¿Y por qué nos preocupa tanto China? Bueno, porque el peso de China en los mercados de commodities, de los cuales nosotros dependemos, es enorme. Si usted tiene hierro, China está cerca del 60% de la demanda mundial. Si tiene aluminio, tiene níquel, acero o zinc, está entre 45 y 50. Si tiene carbón o cobre refinado, está más cerca de 45. En fin, el tema
es que esta es una economía que tiene, en muchos mercados, tiene más del 40% de la demanda mundial. Entonces, nosotros como productores de cobre estamos súper involucrados en el destino de lo que pase en China. Y en China lo que vemos es una desaceleración. Yo creo que no vamos a tener una caída violenta en China, a pesar de que han habido, por razones de preocupación de los niveles de endeudamiento, han habido restricciones al crédito que se han aplicado, como se hace en China, que es una forma bastante centralizada. Bien, vamos a Chile ahora. Nosotros hemos tenido un verdadero frenazo en la economía chilena, y me voy a referir aquí, sin duda, a las palabras de ayer del ministro Izaguirre. No puedo evitarla, cuando dijo que esto de Chile es un puro ciclo de commodity. Primero, le quiero decir al ministro que está equivocado, y las cifras lo contradicen. El problema es que las cifras están en contra de lo que él dice. ¿Y por qué lo contradicen? Porque Chile crece 1,4. Si es que al final el crecimiento de un mes de 2,9, si el crecimiento proyectado por el Banco Central para el año es apenas 1,4, vamos a terminar con un 1,8 el crecimiento de estos 4 años, y con un proyectado que 2,5 a 3,5, este es el proyectado para el próximo año, que es un rango bastante amplio. Yo creo que sí, yo creo que más o menos es el rango razonable esperado. Ahora, creo que ese rango, ¿dónde nos vamos a situar en ese rango? Depende de dos elementos. Depende básicamente de lo que ocurra en el mercado del cobre, nuestro principal commodity, lo que esté pasando con la economía mundial, y en segundo lugar, del resultado de las elecciones. Las economías no son inocuas a los resultados electorales. Y eso lo dicen todos. Esto no es una cosa, lo dicen todos los analistas, que depende, porque el creer, y aquí donde está el error del ministro Izaguirre, y se lo digo con todo respeto, es que los países no tienen predestinado su crecimiento económico. Esto es como decir, mire, entonces no hagamos nada mejor, porque si hagamos lo que hagamos vamos a crecer dependiendo del cobre. No, el cobre es un elemento, pero es uno de los elementos. Hay periodos en que Chile ha tenido cobre bajo y ha crecido muy fuerte. Y ustedes pueden ver, hay varios periodos en la historia reciente de nuestro país. Luego, no es algo inexorable el crecimiento económico. Hay un estudio del Fondo Monetario, lugar donde trabajó por años el ministro Izaguirre, donde en ese estudio se dice que para un país como Chile, el crecimiento debería deteriorarse por efecto de la situación del fin del superciclo, pero en un punto anual. ¿Y en cuánto cae Chile? De 5,3 a 1,8 de crecimiento. Y de ese 5,3 a 1,8 hay 3,5 puntos. Si de esos 3,5 puntos hay un punto que se puede atribuir a condiciones externas, el otro punto tiene que ser condiciones internas. Entonces, la responsabilidad made in Chile de esta desaceleración, frenazo, lo deberíamos llamar, es del orden de 2 puntos a 2,5 puntos. Eso es 2/3 del frenazo. No es todo, hay que ser claro. No podemos decir, mira, aquí todos son las reformas económicas. No, las reformas económicas la incertidumbre, la mala calidad de las políticas públicas, la falta de liderazgo en materia económica, todas esas cosas, la falta de confianza, el exocet que se le mandó a la confianza a este país, todas esas cosas en conjunto pueden explicar alrededor de 2/3 de nuestro problema. Y el otro tercio viene de fuera. Por lo tanto, seamos cuidadosos cuando digamos, porque ahora parece que se nos cambió. Y todo el ciclo viene de los commodities de fuera y Chile se va a recuperar independiente de lo que ocurra en este país. Eso no es cierto, definitivamente. Bien, la inversión. Tenemos 4 años de caída de inversión. Esto es inédito, 4 años consecutivos de caída de inversión. Es el peor ciclo de inversión en términos de extensión de la caída desde que tenemos estadísticas comparables a principios de la década del 60. Pero les digo más, esto es sin recesión externa. Aquí no hemos tenido recesión externa para echarle la culpa. Entonces tenemos 4 años de caída de inversión consecutivos. Dígame usted, ¿a qué se deberá 4 años de caída de inversión si no tenemos el shock externo de una recesión en el resto del mundo? 1. ¿Expectativa de recuperación? Sí. Y por supuesto aquí hay una diferencia entre lo que es construcción y maquinaria y equipo. Lo que estamos empezando a ver es una recuperación en el componente maquinarias y equipos y todavía una caída en el ítem construcción. Ahí nos contarán en un rato más el detalle. Y productividad, yo solamente quiero comentar que aquí vamos para el 4º año de caída consecutiva de productividad en Chile.
Algo ha pasado en nuestro país que llevamos 4 años destruyendo a través de la productividad, no construyendo. La productividad generalmente contribuye. Ahora, en algunos países contribuye mucho, en otros contribuye poco. Pero aquí estamos en una situación en que aquí es más bien al revés. Aquí se está destruyendo en materia productiva. En el empleo estamos creando empleo. ¿Pero qué empleo estamos creando? Estamos creando empleo. Aquí nos hemos especializado, esta es la especialidad de esta economía hoy día. Crea empleo calle y crea empleo asalariado en el sector público y destruye empleo asalariado privado. Esto es un deterioro marcado de la calidad de nuestro mercado laboral, de la creación. Esta creación de empleo no es que no estemos creando empleo, más o menos se han creado del orden de 100.000 empleos por año. Ahora, esta es la última cifra. Pero esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque que estemos creando cuentas propias. ¿Ah? Que estemos creando... Ahora, ¿por qué yo separé las cuentas propias? Porque de repente dicen que esos son empresarios. No, lo que estamos mostrando acá es que la mayor parte de las cuentas propias es empleo calle. Es comercio en la calle. ¿Ah? Y los otros son empleadores y es trabajo doméstico, que también... trabajo doméstico está en resto. ¿Ah? Lo que hemos visto es una extraordinaria caída y una destrucción en los últimos meses de empleo asalariado privado. Y este es uno de los grandes desafíos que tenemos. No solo es crear más empleo. Aquí el cuento no es crear más empleo solamente. El cuento también es tener que este empleo sea de buena calidad, es decir, empleos con contrato, empleos que que aseguren a las personas, no empleos precarios. Lo que hemos asistido es una precarización del mercado laboral. No puedo dejar de referirme a esto, al deterioro fiscal. Y con esto voy terminando. ¿A qué se debe el deterioro fiscal de Chile? Yo quiero ser bien preciso aquí porque las cifras, cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propias cifras. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que aquí lo que hemos tenido es una expansión irresponsable del gasto público, particularmente en el periodo 2014-2015, cuyos efectos los estamos viviendo hoy día. Se hicieron esfuerzos el año 2016 y 2017, sí, ¿no es cierto? Se hacen esfuerzos para contener el gasto público, pero esos esfuerzos no son suficientemente exitosos, dado que nos han rebajado la clasificación de riesgo país. En 2 oportunidades, 2 agencias distintas nos rebajan la clasificación de riesgo. Y en ese sentido, hoy día, ¿a qué se debe el deterioro fiscal de Chile? Seamos claros, ¿a la caída del cobre? Sí, pero este no es el único, ni siquiera el más importante. El más importante efecto es la combinación de esta sobreexpansión irresponsable del gasto público, particularmente en 2014-15 y adicionalmente al frenazo económico. En fin, en síntesis, yo quiero quedarme con la parte más llena del vaso, porque mi mensaje y mi análisis es crítico de lo que ocurrió, pero esa misma crítica encierra un factor positivo. Encierra un factor positivo que yo creo, al contrario de lo que creen algunas autoridades de este país, que Chile no tiene escrito en piedra cuánto va a crecer. Yo creo que ese fue el error que cometió este gobierno en comienzo. ¿Cuánto creo yo que Chile puede crecer? En los próximos 4 años, yo creo que Chile puede crecer entre 3,5 y 4. No creo que en el actual escenario externo, no creo que podamos crecer en torno al 5,5%. Creo que eso no es alcanzable en términos razonables. Lo que sí es alcanzable es un crecimiento del 3,5-4. Ahora ustedes dicen, bueno, pero 3,5-4, pero 3,5-4 es más del doble es, digamos, 2,5 veces el crecimiento que hemos tenido en estos años. Y por Dios que cambia una economía que crece entre 3,5 y 4. Esta es una economía que puede aumentar en un 50-80% la creación de empleo, y donde vamos a crear empleos de calidad, donde aumentan las remuneraciones, donde se da una serie de cosas que ocurren en el círculo virtuoso del crecimiento de un país. En fin, yo creo que con ese mensaje me gustaría dejarlos para que podamos ir al match. Muchas gracias.